Estamos en comunicación con el doctor Mariano Sperati, quien integra la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, además es jefe de terapia del HPC. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido y me imagino que preocupados ante esta situación, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Sí, bueno, a ver, hemos hecho un manifiesto, una comunicación, un comunicado en nombre de todos los profesionales que tienen que ver con los cuidados de los pacientes críticos de la ciudad de Mar del Plata, y acá comienza la cuestión, digamos, central, medular, muy relevante, que tiene que ver con que en esta nuestra especialidad no podemos pensar en calidad de atención y en calidad de servicio sin pensar en un equipo de trabajo. No podemos considerar la atención del paciente crítico sin la consideración del trabajo del equipo de enfermería, que requiere un entrenamiento muy particular, muy fino, muy intenso, y del equipo de kinesiología. Los kinesiólogos respiratorios y quienes además se ocupan de la rehabilitación son claves en la atención del paciente crítico, y nosotros venimos a también complementar este equipo, me refiero a los médicos, ¿no? Esto es una cuestión que por lo general se omite. La atención del paciente crítico requiere necesariamente de todo esto, ¿no? Si hablamos del recurso humano, ¿cómo están hoy? Mencionabas estos tres pilares fundamentales de la terapia. Están los enfermeros, los kinesiólogos también, los médicos, terapistas, pero ¿cuánto recurso humano tiene hoy Mar del Plata? La especialidad afronta un problema que es histórico, que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las condiciones en la calidad del trabajo, la calidad de vida que implica esta especialidad, también con la remuneración que implica la prestación de este servicio. Es un problema histórico a nivel nacional y Mar del Plata no escapa de eso. Y en este contexto esto viene a hacer eclosión o a emerger de una manera mucho más notable. Entonces sí que no estamos nada sobrados respecto del recurso humano en una condición basal, en condiciones normales. Estoy hablando saliéndome de la pandemia, y en esta condición, en esta coyuntura tan particular, en la cual aproximadamente un 15 a 30% del recurso humano que trabaja en las unidades de cuidados intensivos se va a infectar. Pero esto hay que sumarle además que con una periodicidad bastante frecuente tenemos que aislarnos en algunas ocasiones porque tomamos contacto con algún paciente, y como parte de la estrategia para no diseminar el virus, requerimos en algunas ocasiones de aislamiento. Y esto implica que el equipo se sigue disminuyendo en su número, y repercutiendo claramente en la calidad de atención que podemos dar a nuestros pacientes. Y un poco con esto es que tiene que ver la comunicación que hemos hecho desde la filial Mar del Plata de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la que yo soy parte, y prácticamente todos los intensivistas especialistas de la ciudad en sus diferentes disciplinas, ¿no? Kinesiólogos, enfermeros y médicos. Un poco queríamos alertar sobre que la cuestión de las camas operativas implica no una cama física con un aparato dispositivo o tecnología particular, sino que sobre todo lo que implica es que el paciente que va a estar en esa cama va a poder ser asistido por un equipo de profesionales, y lo vuelvo a resaltar, por un equipo de profesionales altamente entrenados, de manera tal que los resultados redunden digamos que la atención resulte en buenos resultados clínicos, ¿no? A eso llamamos camas operativas, y en este aspecto es que difieren estos números que se difunden y se conocen desde diferentes organismos. Hablando de camas disponibles y respiradores disponibles, eso no puede ser considerado si no es en el contexto de quién va a asumir la atención de los pacientes que van a estar en esas camas físicas. Y en este aspecto es que hay una discrepancia o disociación desde el punto de vista cuantitativo de cuánto estamos pudiendo disponer para atender a cuántos pacientes. Sí, la cama no deja de ser un mueble, lo esencial es quién atiende a ese paciente. Usted mencionaba 15 a 30% en un futuro de seguir así. Hoy, ¿cuáles son los números del personal que lamentablemente se ha infectado por su trabajo o que ha estado en contacto estrecho? En un relevamiento que hemos hecho entre profesionales, una cuestión
muy sensible es la atención de enfermería, porque se requieren, para que usted tenga una idea, un paciente crítico requiere de la atención de un enfermero cada 2 camas. Esto es lo que se recomienda a nivel internacional y lo que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva también recomienda. Obviamente depende de el nivel de complejidad y cuán crítico está el paciente crítico. Estamos hablando de un paciente crítico estándar que requiere ventilación mecánica y una serie de intervenciones, una serie de medidas adicionales a la ventilación mecánica. Eso significa la conexión al respirador. El número ideal para que ese paciente reciba calidad de atención debería ser que exista un enfermero cada 2 pacientes críticos y de un médico cada 8 pacientes críticos. Es decir que estos son estándares de calidad mundial, ¿sí? En ese sentido, esto por un lado, ¿no? ¿Cuál es la recomendación internacional? Por otro lado, realidad de la coyuntura actual, hemos hecho un relevamiento muy reciente, centrándonos en todas las especialidades, las disciplinas que tienen que ver con cuidado crítico, pero presumíamos que algo así podía suceder, pero no lo imaginábamos en esa magnitud. Más del 50% del personal que trabaja en unidades críticas ha tenido que aislarse en algún momento desde el inicio de la pandemia. Y eso es un número muy elevado que lo podemos, lo vivimos a diario en nuestras unidades porque tenemos que doblar nuestro trabajo debido a que en general tenemos que suplir o reemplazar las actividades de alguien que está aislado o que está infectado o que está enfermo o que está internado en nuestras propias unidades en las que trabajamos y en las que los afectados, infectados, personal de salud también trabajan, ¿sí? Paradójicamente, estamos en muchos casos asistiendo a nuestros propios compañeros. Doctor, ¿los profesionales cuentan con los insumos necesarios para hacer frente a esta pandemia? No estamos teniendo problemas en la preparación que ha tenido el sistema en cuanto a la provisión de insumos. Ha sido durante todo este tiempo, desde el inicio, que fue, sin duda, es una decisión acertadísima, la de cuarentena precoz para preparar el sistema. Eso redundó fundamentalmente en una provisión de insumos necesarios para poder asistir a pacientes en general y a pacientes críticos en particular. Lo que no se puede producir en 3 o 4 o 5 meses es el recurso humano capacitado y entrenado lo suficientemente bien para que la calidad de la atención de los pacientes sea la misma que en otros contextos de no estrés del sistema, ¿sí? Doctor, ¿cómo observan ustedes el retroceso de fase, el cambio en la ciudad de Mar del Plata? ¿Lo consideran necesario a raíz de los números que se han conocido en las últimas semanas? ¿Creen que tendría que haber sido mayor inclusive el retroceso? En principio, adherimos fuertemente al retroceso de fase. Era una cosa que no habíamos expresado de manera orgánica o oficial, pero que todos comentábamos y a la que todos adherimos. Respecto del tiempo, del momento, de la oportunidad, lo que puedo decir es que al menos no se retrasó más. Mirando la evolución de las últimas semanas, pensamos que pudo haberse hecho antes o después, no voy a hacer esa consideración, pero es sumamente necesario. Pero no alcanza con eso, porque si todos adhiriéramos a las normas establecidas, ampliamente conocidas, distanciamiento, al menos 2 metros, uso de barbijo sistemáticamente, higiene de manos, restricción de las reuniones sociales, restricción de las actividades innecesarias, quizás hasta no tendríamos que haber llegado al retroceso de fase. Lo que quiero decir es que somos todos actores en esta película, que todos tenemos nuestro rol, que todos tenemos que adherir y que esto es necesario para el beneficio colectivo y no solo para que nos vaya bien a un subsector o para que nos vaya menos mal a determinado sector, ¿sí? Es tremendamente relevante tener conciencia que quizás si todos hubiéramos hecho lo que debemos hacer y se hizo de manera muy apropiada, sobre todo en las primeras semanas, en los siguientes y en los primeros meses,
quizás no estaríamos en esta fase que implica perjudicar a algunos sectores, comercio, hotelería, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes estaban revisando en las notas anteriores. Quiero decir, cada uno tiene su rol, las autoridades sanitarias, el lugar de toma de decisiones que tienen que ver con las políticas públicas en salud es tremendamente importante. Ahora bien, necesitamos que la población adhiera a las medidas, ¿sí? Necesitamos eso. Vivimos a diario todo esto, vivimos a diario los padecimientos que tienen que ver con pacientes que permanecen solos, que la pasan mal, en muchos casos que sus familiares no pueden despedirse de ellos, situaciones traumáticas desde un punto de vista social, familiar, emocional. Tratemos de evitarlas haciendo lo que debemos hacer. Sin duda. Doctor, gracias por esta comunicación. Esperemos que se ha escuchado también su voz y de aquí renovamos las felicitaciones. Que antes era con un aplauso a las 21, lamentablemente eso se ha perdido, pero gracias por el trabajo diario que realizan cada uno de ustedes. Muchas gracias a ustedes y vamos a estar muy agradecidos si cada uno adhiere a aquello que tiene que hacer, porque ese va a ser el beneficio colectivo y para nosotros en particular, ¿sí? Si nos quieren agradecer de alguna manera, vamos a adherir a lo que debemos hacer. Gracias, doctor. Gracias. Ahí estaba la palabra del doctor Mariano Esperati con la situación que se está viviendo en la terapia intensiva, principalmente aquí dentro del partido de General Pueyrredón. Ahora vamos a cambiar de tema para hablar de la situación a nivel nacional. Por segundo día consecutivo los casos superaron los 10.000, el parte tradicional de cada mañana del Ministerio de Salud. De los 10.104 casos notificados como nuevos casos en el día de ayer, cuando vemos el promedio diario de los últimos 7 días de los casos es de 8.487. Importante seguir recordando que el aporte de las provincias a este número de casos sigue sosteniéndose y en aumento. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Jujuy son provincias que están aportando un número importante de nuevos casos por día, lo mismo que los